Les saludo, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, contentos de poder compartir una vez más con ustedes a través de este medio, poder llegar y estar juntos, ¿cierto? Estar unidos. Si bien físicamente, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones, no podemos hacerlo producto de esta situación, el Señor nos permite por el Espíritu estar en comunión. La comunión es vital para que nosotros como creyentes podamos desarrollar nuestra fe. Lo hemos estado haciendo a través del WhatsApp. Yo agradezco mucho a los hermanos y me alegra mucho verlos conectados, también colocando allí sus saludos, compartiendo lo que hay en su corazón. Hemos escuchado a Raúl, hemos escuchado a Víctor, a Natalia, que ha sido una tremenda bendición para nuestras vidas. Hoy día quiero también dejarles con el saludo y la reflexión del hermano Nanzo. Él va a compartir en este momento con ustedes. Que el Señor les bendiga. ¿Usted me dice? Estamos listos. Ya. Hermanos, qué tiempo que no nos vemos. Tiempo en que nos hemos podido estrechar nuestras manos. Tiempo en que nos hemos podido alabar al Señor con nuestras canciones. Tiempo en que nos hemos podido juntos elevar nuestras oraciones a nuestros ruegos al Señor. Pero el amor de Dios, la esperanza y el ser acreedores a una misma salvación nos une un mismo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Efesios 4:5. Vivimos momentos difíciles, pero la Biblia nos advierte que vienen días tormentosos, cuando las huestes satánicas tratan de alguna manera de confundirnos y así hacernos dudar y apartarnos de la fe. Como creyentes no debemos desalentarnos, puesto que Dios ha tomado medidas para proteger a sus hijos. El Salmo 71 dice, ¿lo puedo leer? Sí, claro. ¿Sí? Aquí está firmado. Gracias, hermana. Oye, oh Dios, mi clamor. Ahora sí. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayase. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. En este salmo vemos la provisión del Señor en nuestro cuidado. El salmo dice que es la roca, que es el refugio, es una torre fuerte, compañía constante en todo momento. Lo mismo que le dijo a Moisés, que le dijo a Josué, no te dejaré ni te desampararé. Cuando las tormentas, las dificultades nos agollan y el mundo esté sumido en la desesperanza, el gozo, la paz y el descanso permanecen en el corazón del creyente, porque Él es nuestro amparo y fortaleza, y Él cumple siempre sus promesas. Quiero terminar, hermanos, con la lectura del Salmo 91. Aquí está, me había perdido. Dice, el título dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarán seguros. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Que el Señor bendiga su palabra. Que este pensamiento, este momento de compartir con ustedes ha sido de provecho para mi vida y creo que para ustedes también sea palabras de aliento en estos momentos que estamos. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos, y espero que pronto nos volvamos a reunir y poder estar en comunión siempre. Amén. Amén. Amén.
compartir la palabra del Señor. Pido al Señor que nuestros corazones puedan estar dispuestos para recibir el consejo del Señor. Es tan necesario, hermanos, poner atención a lo que Dios nos quiere decir por su palabra. Por mucho tiempo hemos venido como congregación revisando el libro de Lucas y quiero retomar aquello porque creo que es de tremenda importancia para la edificación de la vida de la iglesia. Y vamos a volver al libro de Lucas allí en el capítulo 10. Hoy día vamos a leer del verso 25 al 37. Les leo el texto. Si ustedes tienen la Biblia, ábrala allí. Les invito a hacerlo. Si están con su familia, es posible también que se acerquen y puedan abrir las Escrituras. El pueblo del Señor es edificado a través de la palabra. La palabra tiene una virtud poderosa que es viva y es eficaz. Así dice la Escritura. La palabra no es cualquier texto. La palabra no trae cualquier conocimiento. La palabra trae la revelación de Dios, trae la vida de Dios. Es el alimento del cielo para la vida del creyente. Como no podemos vivir sin un alimento natural, de la misma forma el creyente no puede vivir sin la provisión de Dios, sin el alimento del Señor. Leamos el texto. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, quiero subrayar esa palabra, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Por tiempo, hermanos, por temas de tiempo, en esta oportunidad quiero centrarme
en la primera parte de este texto que acabamos de este pasaje que acabamos de leer, tan hermoso y seguramente por muchos de ustedes tantas veces escuchado en la iglesia. Bueno, esta porción bíblica a la cual yo quiero hoy día remitirme es llamada por los estudiosos bíblicos la porción de las grandes preguntas. Como pastor a veces me he encontrado haciendo preguntas y no siempre uno cuando hace una pregunta recibe la respuesta que quiere. Hay veces en que a mí me han hecho preguntas y mis respuestas me he dado cuenta que han generado algún grado de incomodidad. Claramente una pregunta puede generar incomodidad y no pocas veces quizás problemas. Bueno, aquí nos encontramos con un personaje muy conocido de la cultura judía del primer siglo. Una persona que tenía una connotación pública y tenía también una distinción dentro de la comunidad judía. Se les llamaba a estos intérpretes de la ley también doctores de la ley o escribas. El término procede del hebreo sofer, que se traduce como secretario, escribano o copista, y alude a una persona culta, a una persona tremendamente instruida. Estas personas eruditas hicieron del estudio de la ley, de las escrituras, su profesión. Sus orígenes se remontan a los tiempos del sacerdote Esdras por allá, por el año 539 a.C. Estos personajes eran reconocidos, como les decía, como un grupo de autoridad. Definitivamente eran gente de autoridad y de gran influencia dentro de la religiosidad de la cultura judía. Eran los hombres que copiaban, en ese tiempo no existían las imprentas, por lo tanto estos personajes eran los que copiaban, los que transcribían las escrituras hebreas. Eran personas muy meticulosas y ellos generalmente les aterraba el error, incurrir en algún tipo de error. Estaban formados para ser tremendamente minuciosos en todo lo que ellos hacían. Cuando leemos este texto de Lucas, no nos queda ninguna duda que este religioso, la verdad es que no está interesado ni en la respuesta de Jesús, ni en la verdad que Jesús puede expresarle a través de la enseñanza que termina al final Jesús entregándole. Estos señores andaban detrás generalmente de Jesús buscando la oportunidad para casarle, dice así literalmente la palabra del Señor, encontrarlo en alguna declaración que a ellos les permitiera, ¿cierto?, llevarlo a la justicia judía, ¿cierto? Y de tal forma de frenar el hecho de que Jesús siguiera extendiendo el mensaje del Evangelio del Reino. Para los judíos religiosos, para la autoridad judía, Jesucristo se había transformado en un predicador peligroso y había que definitivamente acallarlo. Y estos personajes, los escribas y los fariseos, andaban permanentemente detrás de Jesús buscando la ocasión para prenderle. Ahora, la primera pregunta, la primera gran pregunta de este personaje, de este intérprete de la ley, como dice el libro de Lucas, es ¿cómo heredaremos la vida eterna? La gran pregunta, ¿cómo heredaremos la vida eterna? Este religioso hace esta pregunta partiendo de la premisa de que él puede por sí mismo ganar la vida eterna. Este es el típico concepto religioso, pensar que nosotros podemos hacer algo para acceder a la eternidad, para alcanzar la eternidad. Es como que si la eternidad fuera el premio de nuestras buenas acciones. Parte de esa premisa, parte de ese pensamiento, forma parte del paradigma propio de la cultura religiosa. Pensar que nosotros podemos hacer algo, ¿cierto? Podemos ser lo suficientemente buenos, podemos hacer o dejar de hacer algo para acceder a la vida eterna. Ahora, ellos tenían dentro de su concepción teológica, tenían este concepto. Ellos no tenían el concepto de la gracia o de la redención de Dios, de la redención de Dios a través de Jesucristo. Ellos no conocían esto, ¿cierto?
Ellos no tenían el concepto de la salvación del hombre a través del pago de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Ahora, bien, mire usted con la sabiduría y la claridad con que Jesús guía esta conversación para explicar y poner luz sobre este erróneo concepto que la gente habitualmente tiene sobre el tema de la vida eterna. Lo primero que hace el Señor es mostrarle a este personaje que en la ley del Señor siempre había estado la respuesta. El problema era que leyendo y estudiando incluso las Escrituras, ellos no las entendían. Y esto no es poco habitual. El Señor frecuentemente, hermanos, respondía a una pregunta con otra buena pregunta. Siempre es bueno hacer buenas preguntas. Uno con buenas preguntas puede tener claridad, puede abrirse camino, puede reconocer el corazón incluso de las personas con una buena pregunta. ¿Y cuál es esta pregunta que el Señor le hace? El Señor no le responde inmediatamente. El Señor le hace una pregunta. Y le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Estos señores, los escribas, así como los fariseos, llevaban unas pequeñas cajitas. Hasta el día de hoy, si usted ve por allí algún video de Jerusalén y de personajes religiosos en el muro del ornamento, es probable que se encuentre con una imagen de estas características. Tanto los fariseos como los escribas llevaban, como les decía, unas cajitas de madera, ya sea en la parte superior de la mano o en la frente, a los cuales se les llamaba filactería. Estas filacterías, estas cajitas, estaban atadas con unos lazos de cuerda de seda, y estas cajitas contenían porciones bíblicas. Y dos de las porciones bíblicas que nunca podían faltar eran Deuteronomios capítulo 6, verso 3 y Deuteronomios capítulo 6, verso 11, que son estos dos textos con los cuales responde el escriba. Amarás al Señor tu Dios con todo tu cuerpo, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. La gran dificultad que tenemos, hermanos, muchas veces es que teniendo la palabra, como le ocurre a este escriba, terminamos entendiendo lo que a nosotros nos conviene de ella. Dios por su palabra nos ha dado absoluta certeza, en términos muy claros, ha respondido a esta gran interrogante. Antes de seguir, quiero comentarles que hace algunos días mi hija Francisca, que está teniendo clases por internet, porque no pueden asistir a sus clases presenciales, me contaba que tiene un ramo, que es un ramo de religión, y la profesora le decía, hablando de la santidad, le decía que a ella le era muy fácil distinguir a las personas santas, porque supuestamente las personas santas tienen una forma muy particular de reírse. Bueno, esto forma parte justamente de la esencia de nuestros conceptos religiosos, que siempre apuntan a lo externo. Hoy día nos parece a alguien más santo, más religioso, porque adopta algún lenguaje o se viste de cierta forma, o dice cosas o no dice cosas. Y esa es la concepción que nosotros tenemos de religiosidad. Ahora la respuesta a la vida eterna, las Escrituras son muy claras, y por eso me remito, al igual que el Señor, a las Escrituras. Juan capítulo 5, verso 24, puede buscarlo. Juan capítulo 5, verso 24 dice, de cierto os digo, cuando dice la Escritura, de cierto os digo, es que esta es una verdad absoluta. No hay forma de cuestionar esta verdad. El que oye mi palabra, sí dice esta verdad, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. ¿Se da cuenta, no? ¿Dónde está la vida eterna? El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá con condenación, dice Juan, mas ha pasado de muerte a vida. La respuesta que este intérprete de la ley le da a Jesús es correcta. Es allí, está en la ley, estaba en la ley desde el comienzo. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a tú mismo. Él conocía el texto, él lo conocía de memoria, pero definitivamente no tenía claridad de las implicaciones que esta palabra tiene en la vida práctica de un creyente. Amarás al Señor tu Dios. El mandato de la ley de Dios es amar, no es amar a Dios,
es amar a tu Dios. No al Dios de la cultura, no al Dios de la familia, no al Dios de mi religión. Esto tiene que ver, hermanos, con una relación personal al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios, no al Dios de tus abuelos, ¿cierto? No al Dios de tus padres, de tus antepasados, no al Dios de los hermanos de la iglesia. Es a tu Dios. Y esto implica una relación personal. ¿Cuánto yo conozco al Señor? Yo sé, tengo claridad acerca de cuál es mi Dios. ¿Cuál es mi Dios? Mi Dios no es el Dios de la cultura. Mi Dios es el Dios de las Escrituras. Y el texto apunta a eso. La ley de Dios apunta a eso. Amarás al Señor tu Dios. El mandamiento apunta a una relación viva y activa con Dios. Tiene que ver con amar a Dios con todo lo que yo soy y con todo lo que yo tengo. Mi ser completo, toda mi naturaleza en una relación de intimidad con Dios. Judas, que tiene un solo capítulo, el libro de Judas, ¿cierto? En el verso 21 dice así: conservaos en el amor de Dios. Miren, hermanos, conservaos en el amor de Dios. Ustedes saben lo que es una conserva, ¿cierto? Es algo que se mantiene por mucho tiempo allí, guardado. Conservaos allí, guardaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Dónde nos conservamos? Para vida eterna, en el amor de Dios. Es interesante esto. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, a ti mismo. Judas dice: conservaos en el amor de Dios, ¿cierto? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vamos al segundo aspecto, ¿cierto?, de este pasaje bíblico: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento puede resultarnos un poco abstracto para algunos. De hecho, la Escritura lo aborda desde esa perspectiva. Allí está en 1 Juan capítulo 4, verso 20. Juan, el Espíritu Santo, no desconoce que esto de amar a Dios puede resultar algo abstracto. Y por eso dice lo siguiente: pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El que no ama a su hermano, ¿cierto?, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Verso 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué interesante. El amor, para ser entendido, requiere una acción y demostración coherente. Cada vez que vemos el amor de Dios en Cristo a través de las Escrituras, ¿qué es lo que vemos? Vemos el amor en acción. Está la compasión como sentimiento, pero siempre acompañada de una acción concreta. El amor es una experiencia activa. Si realmente amamos a Dios, haremos cosas por Dios, ¿cierto? Si lo amamos. Ahora, lo primero que Dios nos pide que hagamos, si le amamos, es amar a nuestro prójimo. Eso es lo que nos está pidiendo Dios. ¿Se da cuenta que Dios nos está pidiendo realizar una serie de acciones religiosas? Como les decía, vestirnos de cierta forma, hablar de alguna forma especial, dejar de hacer o hacer alguna cosa. Él nos pide que si le amamos de verdad, entonces amemos a nuestro prójimo. Claramente este intérprete de la ley se vio confrontado a esta respuesta de Jesús y percibe que el Señor le está diciendo que Él no está cumpliendo la ley. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer? Se justifica. Quiere justificar. ¿Y cómo lo hace? Haciendo una contrapregunta. ¿Y cuál es? ¿Quién es mi prójimo? Entonces, aclárame, ¿quién es mi prójimo?, le dice al Señor. Y Jesús responde esta pregunta utilizando una ilustración muy propia de Jesús, una parábola, pero también apuntando directamente al corazón, como siempre lo sabe hacer el Señor. La vida en Dios, hermanos, no tiene que ver con mis apariencias, tiene que ver con mi corazón. La vida en Dios no tiene que ver con lo que yo aparento ser, ni con lo que yo muestro ser, sino que tiene que ver con mi corazón, y Dios conoce mi corazón. Yo no puedo ocultar mi corazón delante del Señor. Dios busca un corazón sincero, honesto, un corazón humilde y rendido a su soberanía. Termino con este pasaje, también de la primera carta de Juan, en el capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así de esta forma, entonces también debemos amarnos los unos a los otros. Pido que el Señor bendiga tu corazón, pido que el Señor aliente tu alma, pido que entiendas en esta hora, en oración al Señor, el valor de estar en comunión. Acércate, llama a tu hermano. Hay muchas posibilidades hoy día de hacerlo. Hay algunos que no lo están pasando bien, hay algunos, acabo de estar con el hermano Nanzo, un matrimonio anciano, que está muy solo allí. Hicimos el esfuerzo, nos cuidamos para poder estar con ellos. Les bendigo, hermanos, que el Señor